Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Cristian Camilo Huertas Moreno. Mi código es el 1-110-498-758. Entonces, en este ejercicio que es y doble prima menos 2y prima igual a e a la t, seno de t, con las condiciones iniciales y0 igual a 0 y y prima de 0 igual a 0. Entonces, primero aplicamos la transformada de Laplace en la ecuación diferencial a ambos lados. Entonces, por eso queda la transformada de y doble prima menos 2y prima igual a la transformada de e a la t, seno de t. Entonces, yo por propiedades de transformada de Laplace, yo puedo separar en la parte izquierda esta que es y doble prima menos 2, perdón, yo puedo separar en izquierda esta que es y doble prima menos 2y prima. Puedo separar esto como la transformada de y doble prima menos 2 veces la transformada de y prima, que la transformada de y doble prima es igual a, pues esto sale de alguna demostración de las propiedades de la transformada, que la transformada de y doble prima es s cuadrado por y de s, donde y de s es la transformada de y menos s por y de 0 menos y prima de 0. Entonces la otra parte menos 2 veces. Entonces s por y de s, que esa y de s es la transformada de la función y menos y de 0. Y esto es igual a la transformada del seno de t, evaluada en s. Pues cambiando s por s menos 1, esto por el primer teorema de traslación, y es porque e a la t está multiplicando el seno de t. Entonces se hace la transformada del seno de t y donde haya una s se cambia por una s menos 1. Entonces ya uno agrupa las y de s. Entonces por eso queda s cuadrado menos 2s de y de s. Y lo otro son puras condiciones iniciales. Que s menos s por 0 menos 0 más 2 por 0. Que esas son las condiciones iniciales. Y miramos en la parte de arriba. Acá. Ahí dice y de 0, s por y de 0 menos y prima de 0, y como esto es 0, va a dar 0. Como las condiciones iniciales dan 0, va a dar 0. Y esto sigue siendo igual a la transformada del seno de t en s igual a s menos 1. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ya después, como lo otro se hizo, como lo otro se hizo 0, entonces nos queda s cuadrado menos 2s y de s, y eso va a ser igual a 1 sobre s menos 1 cuadrado más 1, que esa es la transformada del seno de t, pero cambiando s por s menos 1, porque la transformada del seno de t es 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, en vez de s ponemos s menos 1, por eso queda 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Ahí ya pasamos a dividir s cuadrado más 1, perdón, entonces ahí ya pasamos a dividir s cuadrado menos 2s, y entonces nos queda y de s igual a 1 sobre s, menos 1 al cuadrado más 1, por 1 sobre s cuadrado menos 2, s. Ahí se saca factor común a s y queda 1 sobre s cuadrado menos 2s más 2 por s menos 2. S cuadrado menos 2s más 2 sale a abrir s menos 1 al cuadrado como s cuadrado menos 2s más 1. Entonces ahí toca aplicar fracciones parciales, a lo que quedó igualado en y, s, y las fracciones parciales son de la forma as más b, s cuadrado menos 2s más 2. Porque ese polinomio no tiene raíces reales, entonces tiene que tener esa forma. Más c sobre s más d sobre s menos 2. Y de ahí nos encargamos de encontrar a A, B, C y D. ¿Qué se hace igualando? Pues que sean iguales a S más B más C más D igual a 1
sobre S cuadrado menos 2S más 2 por S menos 2. Y de ahí se sacan unos sistemas de ecuaciones y se soluciona para hallar A, B, C y D. Listo. Después de hallar estos A, B, C y D, los reemplazamos en la ecuación en la de Y de S, porque ya Y de S va a ser AS más B sobre S cuadrado menos 2S más 2 más C sobre S más D sobre S menos 2, pero ya reemplazándole A, B, C y D. Entonces, después de hacer esto, tenemos que C es igual a 1 a menos un cuarto. D es igual a un cuarto. B es igual a menos 1 medio. Y A es igual a 0. Con lo que Y de S quedó menos 1 medio sobre S cuadrado. 2S más 2. Menos 1 sobre 4. S más 1 sobre 4 por S menos 2. Entonces aplicamos la transformada inversa para calcular y de t. Entonces la transformada inversa y de s va a ser y de t. Y la transformada inversa de lo otro, de menos 1 sobre 2 s cuadrado menos 2s más 2 menos 1 sobre 4s más 1 sobre 4 por s menos 2. Por propiedad de la transformada, yo puedo volver esta transformada de una suma, puedo volverlo como la suma o resta de las transformadas. Y entonces ya me quedan 3 transformadas, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3? Y entonces, la transformada inversa de menos 1 sobre 2 por s cuadrado menos 2s más 2, menos la transformada inversa de 1 sobre 4s, más la transformada inversa de 1 sobre 4 por s menos 2. Y de ahí realizamos cada una de las transformadas. Las constantes o los números que están multiplicando la función de s se pueden sacar de las transformadas. Es decir, quedamos que y de t es igual a menos 1 medio, ¿sí? La transformada inversa de 1 sobre s menos 1 cuadrado más 1, menos un cuarto de la transformada inversa de 1 sobre s más un cuarto de la transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Entonces la solución de esta ecuación, quedamos que y de t es igual a menos 1 medio de e a la t del seno de t menos un cuarto más un cuarto de e a la 2t. Muchas gracias por su atención, tutor, muy amable.